buenos días y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, un tema al que la energía misma nos está llevando y es el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? ¿Cómo funciona? Sabemos que es un tema grande, que es un tema vasto, pero queremos dar nuestro punto de vista sobre las diferentes formas que hay de empoderarse, sobre qué significa y cómo podemos ir aplicando este empoderamiento en nuestras vidas. Buenos días, Diana. Hola Angie, buenos días. Buenos días a todos. Un saludo nuevamente con ustedes en este capítulo de empoderamiento. Este es un término que lo escuchamos mucho, pero definirlo desde el ser no es tan fácil, porque lo que hemos escuchado es una visión del empoderamiento desde el ego, ¿sí? Entonces nosotros el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar desde el empoderamiento desde el ser, que es muy diferente a como nos lo han enseñado y como lo hemos visto. ¿Sí? Entonces, ahí primero que todo debemos reconocer que hemos interpretado mal el poder, porque empoderamiento viene de poder, pero ¿qué hemos visto como poder? En realidad nosotros siempre hemos visto o la sociedad nos ha llegado a, a mostrar que el poder es poder dominar a otros, ¿sí? Y eso es más un poder del ego que un poder del ser, ¿sí? Entonces, tener poder desde el ser es poseer esa habilidad de decir yo puedo y reconocer la capacidad de hacer las cosas por uno mismo. ¿Sí? Y para poder hacer las cosas por uno mismo y decir yo puedo, tiene que reconocerse uno completo. O sea, no tiene que estar fragmentado, no tiene que sentirse fragmentado o que a uno le hace falta para reconocerse completo. De entrada, eso es lo que es tener poder desde el ser. Es también reconocer que no es estar por encima de nadie, que yo valgo por lo que soy, no por lo que tengo afuera, ¿sí? Sino por lo que me reconozco en mí. Sí, Diana, de hecho es muy importante aprender a diferenciar cuando nosotros creemos que nos empoderamos o tenemos una falsa idea de lo que es empoderarnos o sentirnos poderosos, porque pues como decías tú y como se ha dicho anteriormente, a veces creemos que empoderarme o yo tener poder es desde un manejo distorsionado del poder, un manejo que hasta el momento se ha visto mucho. Eh, con una energía masculina desbordada, pero desbordada desde la sotomisión de la energía femenina, ¿ok? Acá no estoy diciendo que los hombres han hecho, que las mujeres han hecho, han permitido o no hemos permitido. Todos hemos sido hombres y mujeres en otras vidas, todos hemos pasado por esto, pero en nuestro proceso evolutivo, cuando nosotros estamos ya en un camino hacia la evolución de nuestra propia conciencia, es propio eso, es llegar a un equilibrio de nuestras energías, tanto la masculina como la femenina, y empoderarse, desde donde lo veo yo, es empoderarnos en nuestras dos energías, femenina y masculina. Yo, por ejemplo, en esta vida, aquí como Ángela Paola Rubio Marín, yo estoy trabajando el empoderamiento masculino, de mi energía masculina. Pero eso no quiere decir que en vidas anteriores yo no haya tenido que trabajar en el empoderar la energía femenina. No porque ya esté desbordada de energía femenina, sino porque me falta equilibrar un poquito más esas dos para poder llegar a un equilibrio con ambas. Entonces, desde donde yo veo el empoderamiento, muchas veces nuestro ego nos hace creer que es el tener más, el ocupar un lugar mejor a nivel laboral, en el tener una mejor casa, no tener falta de dinero, no tener ningún problema de salud, no tener escasez. Y eso es una idea muy egocéntrica de lo que sería estar siempre bien, que eso le quita gran poder a lo que las dificultades, a lo que las experiencias que son a veces incluso dolorosas nos pueden estar enseñando y nos puede estar ayudando. Empoderar es dar fuerza, es darle fuerza a lo que ya somos. Entonces eso nace, como decía Diana ahora, desde un autorreconocimiento, que la verdad eso a veces nos cuesta mucho,
porque es que es reconocer mi autoestima, reconocerme en mi autoeficiencia, reconocerme en mi autodeterminación, reconocerme en todo, o sea, ir más allá de solo me reconozco las cosas buenas o solo me reconozco las cosas malas, sino me reconozco en la totalidad. Y reconocerme es también ser capaz, que por lo menos a mí me costó bastante, todavía a veces me cuesta, de darme cuenta de los pasos evolutivos que voy haciendo. Eh, a veces trabajamos mucho tiempo por algún objetivo, por un sueño, un deseo, algo que queremos alcanzar y nos damos ni siquiera cuenta cuando lo hemos alcanzado. Nos sigue como costando decir, ay no, es que pobrecita, y seguimos viviendo en ese círculo vicioso de la víctima, salvador y verdugo, como hablamos en ese capítulo, ¿no? Sí, como dice Angie, estar en el poder no nos hace poderosos o más sabios o más capaces. Es que hemos malinterpretado todo el tiempo el poder y reconocernos el poder desde el ser es, es muy difícil. O sea, yo lo reconozco que es un proceso de años, de ir juntando uno todas sus partes, es de ir reconociendo la energía de cada uno de sus centros de energía, valga la redundancia, su energía femenina, su energía masculina y tenerlas en equilibrio, como decía Angie. Además, se debe diferenciar bien entre qué es el ego y qué es el ser. Recordemos que el ego siempre está con sus quieros, ¿no? Él quiere más títulos, él quiere más bienes materiales, él quiere tener más personas a cargo, él quiere dominar más, ¿sí? Pero eso no es un empoderamiento del ser. Entonces, ¿por qué se debe tener claro el conocimiento de nuestro ego? Para poder controlar nuestras emociones y nuestras heridas, porque puede que a veces queramos tener el poder, pero con el fin de que no me hieran o yo pueda ser quien maneja las emociones desde un punto de vista, digamos que desde la fuerza, ¿sí? Entonces, desde el guerrero desbordado. Entonces, es muy importante también una persona que está empoderada desde el ser, controla sus emociones, conoce sus heridas y sus miedos. Con lo que dice Diana, ahora me recordó un libro muy lindo de Paulo Coelho que se llama El Guerrero de Luz, que propio nos invita a eso, ¿no? A usar esa fuerza y ese poder desde la luz, aprender a sacar esa guerrera, ese guerrero que tenemos, pero no en, en soberbia, no en egocentrismo, no en yo te domino, sino desde una conciencia más elevada, desde un manejo más alto y un uso sabio del poder. Generalmente cuando hablamos como pues, de manejar el poder, eso nos cuesta porque eh, depende de también la información que traigamos de vidas pasadas, si hayamos hecho o no votos de castidad o de pobreza, si hayamos hecho votos bueno, tantos votos que se hacen a través de las existencias y que no hemos liberado, llegamos a vidas completamente diferentes, pero repitiendo ciertos patrones. Entonces, pues entonces ahí es cuando uno se pregunta, chica, ¿cómo hago? O sea, yo ni siquiera sé lo que yo traigo de otras vidas, ¿cómo puedo hacer? Bueno, empieza por descubrir tu propio plan de alma, que viniste a trabajar y ir soltando esos votos de obediencia, esas votos religiosos que también pudimos haber tomado, que nos implican que tengamos mentalmente algunas estructuras, así en esta vida estemos casados y con hijos, ¿sí? Es como, pues sí, es muy chistoso, pero yo lo puedo reconocer en mí, como eso me costó bastante y tuve que hacer varias liberaciones kármicas para darme cuenta de que ya no estoy viviendo eh, esas vidas. Ya no estoy ahí, estoy aquí ahora y puedo soltar y liberar esas cargas y esos votos hechos en vidas anteriores. Entonces es importante que cada uno aprenda a trabajar en la superación de los límites autoimpuestos, cada uno aprenda a trabajar en la superación de todos esos votos o incluso de todas esas memorias de vidas pasadas y que aprenda a integrar eso que ya no es con eso que yo soy, desde una neutralidad. Eso suena muy bonito, pero eso requiere bastante trabajo interior,
sobre todo para irse reconociendo todo, porque es poner en un papel todo, o sea, blanco y negro, lo bonito y lo feo, lo que me gusta y lo que no, lo que me reconozco bueno, pero lo que también tengo como que trabajar para superarme y poder llegar a ese empoderamiento personal desde mi ser y no desde mi ego. Así es, Angie. Entonces, ahí tenemos que reconocer que nosotros estamos acostumbrados desde pequeños. Bueno, cuando yo nazco, el solo hecho, por ejemplo, de ser mamíferos, significa que desde que nosotros nacemos necesitamos de nuestra mamá para que nos enseñe, para que nos dé de comer, para que nos enseñen a caminar, de nuestra mamá y nuestro papá para que nos enseñen a caminar, a hablar. Entonces, desde ahí, digamos que ya estamos dependiendo de alguien, ¿sí? Y nuestros padres son los que tienen el poder. Pero lo que tenemos que aprender es, digamos que ya cuando somos adultos tenemos que ser nuestra propia madre y nuestro propio padre, así como decía Angie. Ser consciente, como yo ya les dije, de que tenemos heridas y entonces percibimos el mundo antes de los 7 años de una forma en que de pronto no esperábamos, ¿sí? Entonces es hacernos cargos también de nuestro niño interior, ¿sí? Cuando ya somos adultos. Y eso también nos permite empoderarnos, ¿sí? Porque, digamos, si yo sigo en que mi mamá me hizo, mi papá me hizo y sigo bajo mis heridas, pues entonces no me voy a poder empoderar, ¿sí? Aparte de eso, el modelo educativo, los modelos educativos también nos educan para estar bajo un poder, ¿sí? Y reconocer todas las estructuras de poder que hay, porque nos enseñan a reconocer el poder afuera y no a reconocérnoslo internamente. Entonces, yo quiero que entendamos esa diferencia del empoderamiento del que nosotros estamos tratando de hablar. Y Angie también hablaba algo, el empoderamiento de género que nos habla mucho de cómo lo vemos o cómo nos lo están mostrando, es muy desde la polaridad, ¿sí? Muy desde, digamos, o desde la polaridad femenina o desde la polaridad masculina, pero no reconociéndome completo, ¿sí? Que reconociendo que yo tengo energía femenina, que yo tengo energía masculina y que me debo reconocer completo para poder decir que soy en verdad, estoy empoderada. Yo siento que lo que nos permite empezar a sentirnos empoderados es dejar de ver de forma distorsionada la realidad. Es como cuando yo siento pues que es cuando nosotros empezamos a decir, ah, juepuchica, es que yo todo el tiempo esto lo he visto con este velo, ¿no? A través de una herida, a través de un punto de vista, a través de lo que para mí debería ser. Y cuando empiezo a quitar esas capas y empiezo a ver la realidad por lo que es cuando realmente puedo decir, ah, ok, esto es lo que hay. Y ya no hay más esa lucha por querer cambiar, porque tiene que ser mejor, porque tiene que ser diferente, porque lo tiene que... Hay una frase muy bonita que me la escribí para el día de hoy, es una frase que me dijeron Los Ángeles, y dice, el manejo del poder implica reconocer un poder interno. Porque es que es claro, como el ejemplo que daba Diana antes, que si nosotros estamos dándole poder al otro, permito que sea el otro el que me guíe siempre, no de niños, que de niños necesitamos la guía de nuestros padres, pero si nos quedamos anclados a que sea otro el que me tenga que, dos puntos, y no reconocemos que nosotros solitos podemos, no desde el yo puedo, voy a acabar con todo y de malas y nadie me frena, no, sino desde, bueno, yo también tengo el poder creador para manifestar en mi vida lo que yo deseo, lo que realmente desde mi ser se desea. Y a veces, el problema está acá, deseamos cosas que no son tan buenas para nuestro ego, que las vamos a ver como una catástrofe, como un desastre, como lo peor, pero las deseamos porque necesitamos ese aprendizaje. Entonces es aprender a que cuando llegue ese aprendizaje yo no me vaya en lucha, en contra, porque a mí, maldita sea, otra vez, sino permitirme vivir la experiencia desde como un poquito más desapegada, a pesar de que la experiencia sea hacia uno mismo, para poder darnos nuestro propio permiso de sacar nuestro propio poder y decir, ah, no, yo sí puedo con esto, yo sí soy capaz, yo, esto lo podemos superar y,
pues empoderarnos, llegar a ese propio poder personal, valga la redundancia. Entonces, para eso es que nosotros siempre hemos hablado de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, ¿sí? Porque cuando conocemos lo que tenemos, las herramientas que tenemos, es que podemos sacar adelante nuestros propios proyectos y conocer nuestro propio propósito de vida. En realidad, siempre nos han enseñado a estar enfocados en el amor por el poder y no el poder del amor. Eso es muy diferente. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en nuestras instituciones, en nuestros países, que hay gente que le encanta estar pegado del poder, pero es gente que está desde la polaridad. Incluso por eso también existen los partidos, ¿no? Y siempre están peleando que si la derecha o la izquierda, que si blanco, que si negro, que si, sí. Entonces, es eso, es eso. Es enfocarnos y diferenciar que hay esos dos tipos de poder, el que nos hace reconocer todo nuestro poder interior y el que nos hace querer controlar a los demás por imposición, ¿sí? Entonces son dos caras de la misma moneda. Entonces nosotros, digamos que este episodio lo que trata es como de hablar de esa otra cara de la moneda de la que nadie habla, ¿sí? De esa otra forma de ver el poder para poder empoderarnos. Entonces, el empoderamiento no es quitarle el poder al otro, es reconocer mi capacidad de colaborar con el otro para encontrar el equilibrio del otro. Es brillar con luz propia. O sea, ya no querer quitarle la luz al otro porque está brillando mucho y para que me la muestre, ay, mírala, mírame a mí, sino, uy, esa es tu luz, qué linda, mira la mía. Y yo tener mi propia luz, que puede ser más grande, que puede ser más chiquita, que puede ser de un color más chévere, de un color menos chévere, puede ser cualquier otro tipo de luz, pero es mi propia luz. Y es ahí cuando hablamos de reconocimiento, o sea, yo me reconozco con mi luz, con mis sombras y con todo lo que tengo y ya, y eso es, y eso soy. Y no estoy tratando de cambiarlo todo el tiempo desde la violencia, desde el debería, desde... No, estoy en paz con lo que soy y porque ya mi ser es perfecto y yo estoy integrando mis polaridades y estoy integrando mis energías. Eso pienso yo que es empoderarse, eso lo veo yo como algo muy, o sea, un trabajo un poquito grande, pero muy, muy posible, muy factible en esta vida, sobre todo porque la energía misma de la Tierra yo siento que nos está llevando allá. Y algo que yo quisiera dejar claro es que no importa si en estos momentos tú sientes, escuchando este podcast, que estás en un manejo súper distorsionado del poder y que lo que quieres es conquistar y hacer y no es para que te des látigo, no es para que te sientas mal, es para que puedas observar que hay otra forma de verlo y que si estás viviendo eso, de pronto te corresponde en esta vida vivir eso por un periodo o vivirlo toda tu vida, pero en algún momento vas a llegar al otro lado, porque para llegar al equilibrio casi siempre pendulamos de un lado al otro. Entonces, está bien no estar en esta sintonía, pero es importante que sepas que existe esta sintonía, que acá estamos y habemos varias personas, existimos varios seres trabajando en pro de acercarnos a esto por nosotros mismos, de forma que esto se refleje en el mundo y pueda llegar a más personas. Entonces, no te estreses, no te preocupes si no estás aún ahí. Sí, entonces el poder real, como dice Angie, se construye cuando le podemos ayudar a ver al otro que no necesita depender de nada ni de nadie, ¿sí? Porque como decía, desde pequeños al depender de papá y mamá, para que nos guiaran, nos acostumbramos siempre a tener una guía. Entonces, por tanto, siempre hemos delegado nuestro poder a otro para que nos guíen. eh, entonces lo delegamos eh, cuando pequeños a papá y mamá, después al alcalde, al presidente, al gobernador, y poco a poco este poder se va deformando, ¿sí? Entonces lo vamos separando de nosotros y vamos creyendo que está fuera y no dentro de nosotros, ¿sí? Entonces ahí es por ejemplo, como ha pasado en algunos países en que ya se montan líderes dictadores que dicen, yo los controlo totalmente.
¿sí? Otra cara, otra arista del poder es que, o el otro lado, que es el desempoderamiento, viene de la desvalorización, ¿sí? De no reconocer lo que valemos. Entonces, por eso estamos desempoderados. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia o en América, nosotros tenemos, digamos que una herida colectiva de desempoderamiento, que eso ya se lo habíamos dicho, al creer que nosotros éramos menos por cómo era nuestra cultura. O sea, nuestra cultura era muy diferente de la de ellos, pero ellos llegaron y nos dijeron, ustedes son menos. Y desde ahí también cargamos con una herida colectiva de que nosotros creemos que somos menos eh, que de pronto otras culturas. Por eso es que nosotros también los latinos somos como tan atentos con los extranjeros, ¿no? En parte es porque nos creemos, digamos que menos. De hecho, pues cuando hablamos de monedas, pues nuestra moneda es incluso hasta menos fuerte y las llaman así, ¿no? Las de los países poderosos que tienen el poder desde ese poder desbordado, desde ese poder del ego, la llaman la moneda fuerte y las de nosotros no son fuertes. ¿Sí? O sea, las monedas fuertes son las de los países supuestamente poderosos y las de nosotros son, digamos, que más desvalorizadas. Pero eso es un juego, digamos, que del poder del ego. Entonces hay que reconocer todo esto, que esto ha creado separación. Y entonces, así como es afuera, es adentro. Entonces, nosotros nos hemos ido separando de nuestro propio ser. Entonces, ¿cómo nos empoderamos? Ya lo dijimos, conociéndonos a nosotros mismos. Hay algo que también mencionó Angie, es que no podemos hablar de género, ¿sí? Cuando hablamos de empoderamiento. Tenemos que reconocer ese poder en neutralidad, ¿sí? O sea, no ir de un extremo al otro, pero pues obviamente como lo dijo ella, puede que pendulemos mientras llegamos y reconocemos el centro. Antes, en algunas culturas, los líderes eran personas que habían despertado todo su potencial y se conocían, o sea, eran seres muy sabios, ¿sí? Eran seres con mucha sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es aparte de tener eh, conocimientos, es haber experimentado, ¿sí? E integrado en la persona todo eso que yo quiero proyectar en los demás. Entonces, como lo decía Angie, la misma energía nos está llevando a eso. Como lo dijimos, pues este año vamos a hablar de lo que está presente en la energía. Este es un año 8 y el 8 es un número de empoderamiento. Es un número, si lo comparamos con algún arquetipo, lo podemos comparar con el arquetipo de la fuerza en el tarot, que también es como el arquetipo del guerrero, pero no es un guerrero que lucha con la fuerza bruta, sino que es un guerrero que se reconoce y que sabe cuándo utilizar sus armas, ¿sí? Como dijo Angie, un libro muy bonito de Pablo Coelho que me gusta mucho y es El Guerrero de la Luz. Entonces, digamos que ahí nos muestra como que digamos ese guerrero equilibrado. Gracias, Diana. Así es. No habíamos hablado de ese pedacito tan importante que es el desempoderamiento, por el cual yo siento que por muchos años de mi vida atravesé. En parte sí lo siento que es por ser colombiana, pero en parte también venía mucho desde mi necesidad en mi plan de alma que se ve clarísimo como el agua, que tenía que integrar mi energía masculina y tenía que darme cuenta de mi propio poder. Entonces por mucho tiempo tuve muchos problemas de autoestima, no me reconocía, no me veía, no me daba mi propio valor, pero a través de irme conociendo, a través de ir soltando lo que ya no soy, irme quitando esas vendas, eso que yo trato de explicarles y decirles cuando ya vemos con los ojos como de la realidad, no los ojos físicos, sino como con los ojos del alma, y nos desnudamos a nosotros mismos y decimos, wow, ¿yo soy todo esto? Sí. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso es cuando empezamos el verdadero camino del autorreconocimiento, pero eso implica a veces pasar como por pues bastantes situaciones que me van a ayudar a darme cuenta que yo no me estoy empoderando y que yo no estoy viendo mi propio poder. Y no siempre son muy agradables.
Sí, Angie. Entonces, yo creo que en resumen, empoderarse es reconocerse completo, ¿sí? Que ya somos todo y que nosotros creamos la materia, nosotros somos los que manifestamos la materia. Entonces, no necesitamos nada afuera, pero reconocernos esto no es un camino nada fácil. O sea, aún yo misma digo que todavía ya he reunido varias partes de mí, pero aún me falta integrar otras partes. Entonces, llegar a este punto no es fácil, pero al menos reconocer que necesitamos volver a nuestro poder esencial, al poder de nuestro ser, ya es un avance, ¿cierto? Y reconocer que hay diferencias de poderes, ¿no? El poder, el amor por el poder y el poder del amor. Entonces, empoderarse, recordemos que no es hacerse cargo de todo el mundo como salvador, es dejar que los demás asuman su propio poder, porque nosotros hablamos de esto ya en algún capítulo, creo que era el poder de la intención, no recuerdo bien cuál era, o creo que también el de triángulo víctima salvador victimario, que cuando nosotros queremos ayudar a todo el mundo es porque primero lo estamos desempoderando y estamos creyendo que nosotros tenemos el poder para salvarlo a ellos y no estamos creyendo en el propio poder de ellos para llevar a cabo su propio potencial. Entonces, hay algo que también a veces, como lo dijimos también en el capítulo de energía masculina y de papá, es que el miedo al poder también algunas veces se puede presentar porque mi papá y mi mamá, digamos que tuvieron esa separación, ¿sí? Entonces, mi papá y mi mamá son el reflejo de ese estado interior de mis polaridades. Entonces, muchas veces mi miedo o el no reconocerme como una persona empoderada desde el ser puede ser desde ahí. Entonces, ese camino de conocimiento de uno mismo empieza, como nosotros lo hemos dicho, y es que digamos que la forma en que hemos venido tejiendo estos capítulos es como la forma de ir recorriendo ese camino. Pues nosotros tenemos que reconocer a nuestro papá, tenemos que reconocer su energía masculina e integrarla en nosotros. Tenemos que reconocer la energía femenina de mamá y a nuestra mamá e integrarla, reconocer esas heridas y volver a sacar ese niño interior, pero hacernos cargo también de él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya nos reconocemos completamente empoderados, nosotros ya hacemos lo que nosotros deseamos en verdad, ¿sí? Por ejemplo, nuestro sustento va a venir desde lo que hacemos con gozo, ¿sí? Y esa es otra cosa, que cuando nosotros ya nos empoderamos, entonces hacemos todo desde el gozo. Sí, esto es una energía que está muy presente a partir de enero también, cuando Plutón entró en Acuario. Entonces, Plutón cuando entra en Acuario llega a destruir todo lo que no es real, ¿sí? Entonces, vamos a ver, hasta ahora está recién ingresado, aquí va a durar 20 años, pero vamos a ver que van a haber muchas caídas, digamos, de poderes que no eran poderes desde el ser, ¿sí? Cuando Plutón estuvo en Acuario hace 200 años, estuvo la Revolución Francesa, fue también la independencia de Estados Unidos, aquí también hubo las guerras libertadoras. Entonces, como que ese Plutón en Acuario lo que pone es una energía de que yo quiero un poder real, ¿sí? Yo quiero un poder esencial, no un poder desde el ego. Entonces, eso es todo por hoy. Esta es una pregunta que alguien me había hecho alguna vez por interno, entonces espero que haya quedado resuelta o nos hayamos hecho entender de las diferencias que nosotros vemos entre el poder como lo conocemos y el poder del ser. Muchas gracias. Gracias a todos. Los leemos en los comentarios qué opinan ustedes al respecto. Si quieren decirnos para ustedes qué es el empoderamiento o en qué nivel sienten que están. Un abrazo para todos y feliz día, tarde o noche.